De El Trotamundos porque llegó Simón para contarnos más de las noticias del mundo. ¿Por qué país anduviste? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hicimos un viaje muy express, pero muy extendido por distintas partes del mundo en sí. Estuvimos recorriendo Turquía, porque se hicieron las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania para ver cómo se terminaba la guerra, si es que se podía llegar a un acuerdo para finalización. Estuvimos también en China y Estados Unidos porque se han definido también una tregua comercial por un cierto periodo de tiempo donde se bajaron los aranceles después de haberse subido a más no poder. Y también estuvimos en Uruguay, donde muchos mandatarios también expresaron sus condolencias por el fallecimiento del expresidente Pepe Mujica. Ustedes me dirán, ¿con qué puntapié inicial podemos arrancar? Mapamundi nos dio. A ver, tienen para elegir ustedes. ¿Elijo? Sí, elijan. Yo escuché que el Papa León XIV pidió por el fin de las guerras. Así que quiero saber qué onda el tema de la negociación por la paz ahí entre Rusia y Ucrania. Bien. Ucrania se dice Ucraína. Ucrania. Sí, Vos dijiste en Ucrania. brasilero igual. ¿Eh? No, Ucraína. Ucraín. Ahí está. Ucraín Ucraín. que significa el habitante de la frontera. Bueno, Bien. va el nombre. Sí, o mal para ellos. Bueno, en el caso de Kiev y Moscú se retomaron las negociaciones para finalizar después de 3 años que no se estaban realizando estas conversaciones de paz. Y se están realizando en Estambul, en Turquía, propiamente. Pero con la particularidad de que se enviaron estas delegaciones correspondientes y hasta el propio presidente ucraniano asistió. También enviaron una delegación pese a esas críticas. Pero en el caso de Vladimir Putin se reunirse cara a cara con Zelensky. Esto es muy curioso, por lo menos de... ¿Logró reunirse? No se reunieron. Yo cara a entendí cara. eso también, que se habían reunido. No se reunieron ellos dos personalmente, enviaron sus representantes para reunirse a... Yo lo que había escuchado es que había un decreto de Zelensky donde decía que no se podía hacer negociaciones con Putin, no con Rusia, con Putin. O Claro. sea, muy específicamente. Pero Putin no sería Rusia también. Sería el presidente de Rusia, Sería sí. el presidente, no estaría Pero con el ministro de reconociendo. Economía pueden, por ejemplo. Claro. Entonces, O con una empresa rusa pueden. Es curioso, por lo menos Putin se tomó la molestia de convocar elecciones a pesar de tener una oposición completamente diezmada y dividida. Al menos tiene un poquito más de validación democrática que Zelensky, que Claro. no convocó a elecciones a pesar de estar en la guerra en el 2024, cuando debería haberlo hecho. Así que hace cuánto tiempo que está gobernando sin esa legitimidad democrática. Punto. Es para pensarlo, ¿no? O sea, si hasta Estados Unidos convoca elecciones para elegir a Roosevelt como 3 veces durante la Segunda Guerra Mundial, ¿hasta qué punto entonces puede estar este señor en la presidencia teniendo una guerra? ¿Y se sabe si tiene apoyo popular? Y en este momento es difícil de saberlo, ¿no? Porque al no haber elecciones propiamente y está Claro, pero envuelto por el ahí hay conflicto, encuestas, qué sé yo. es como que las encuestas pueden decir un resultado, pero también es como no hay una validación empírica Totalmente. que sería a través de las elecciones. otro dato interesante que escuché es que las negociaciones se hicieron en ruso. Se hicieron en ruso, sí, y también se habló de un intercambio de prisioneros de guerra, de 10.000 por cada bando. Así que estarían por lo menos en esas tentativas de empezar a esas negociaciones de paz. Todavía no se habla de una fecha para finalización del conflicto bélico, pero también es como que hay un montón de descalificaciones por parte de cada una de las delegaciones. Como por ejemplo, como en Moscú siempre lo tildan a Zelensky de que es un payaso, por ejemplo. O no hay siquiera tampoco un compromiso real posiblemente bajo estas partes, porque también es que Trump también está mediando mucho el conflicto y lo quiere mediar también mucho a su favor. Claro. Y lo cierto es que a pesar de la capacidad militar obviamente de Trump para intervenir en el conflicto, porque no hay otro país que en este momento lo pueda superar en ese caudal,
lo cierto es que Europa no podría tener como la capacidad para presionar a alguno de los dos países en este caso para la mediación. Pregunta, ¿la OTAN sigue metido todavía en este caso? La OTAN financia el armamento de Ucrania, financia económicamente a Ucrania, no se mete de manera directa en el conflicto, porque si Ucrania integrara la OTAN, se uniera a la OTAN, eso ya desencadenaría una tercera guerra mundial, Claro. de plano. Y eso implicaría una masacre nuclear en toda Europa y probablemente en todo el mundo. Así que no es así. no es Sí, tan así. digamos que Ucrania funciona de colchón. Es un poco la utilidad que está teniendo hoy en día. Claro, y de parte de ambos es como que tienen muchas exigencias que muchas veces no son del todo dimisibles entre sí. Porque por un lado lo que propone Rusia es que Ucrania deje de tener como... deje de estar militarizada, deje de tener aspiraciones de acercamientos con la OTAN y con la Unión Europea, y que por otro lado también se finalice también el bloqueo comercial hacia Rusia por parte de las ventas de hidrocarburos. Que otra cosa también es como que Europa además está incentivando eso, ¿no? De que dejar de comprar el gas ruso de manera directa, pero aún así lo hace de manera indirecta a través de gas natural líquido, Claro. por medio de Turquía justamente. Claro. Así Usan un intermediario. entonces termina pagándolo más caro Claro. incluso. Y la energía en este momento no está siendo suficiente como para abastecer a toda Europa en los fríos inviernos que han acontecido en los últimos años posteriores a la pandemia. Sí, están en un periodo de racionalización de energía. Así es. Y esa racionalización obviamente lleva cada vez más a replantearse, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Anulamos este bloqueo a Rusia que nos está perjudicando a nosotros? o Claro. no? Me jodo yo mismo, porque el propio mercado de Rusia se debe abastecer solo. Es como un círculo que no termina al final de definirse con Europa. Trotamundos. Sí. ¿Y por qué otra parte del mundo nos ibas a llevar? Por otro lado también tenemos la tregua, en este caso comercial. Si bien es una guerra, no es una guerra con armas, es una guerra con billetes, en este caso, que es la de China y Estados Unidos. Porque recordemos que Los taxes. ambas potencias se habían puesto aranceles a sus respectivas economías para, obviamente, aplicar medidas más de protección a su propia industria. Con, obviamente, unos intereses políticos de por medio, ¿no? No es tanto un nacionalismo fuerte de Trump, sino más bien es como un condicionamiento hacia el exterior. Es decir, o haces lo que yo te digo, o te pongo aranceles a tu economía. Claro. En este caso no es tanto para protegerlo de adentro, sino más bien condicionar hacia afuera. Claro. Y en este sentido lo que se ha entrado en vigor es una baja arancelaria por 90 días entre ambas potencias. En el caso de China se redujeron los aranceles del 125% que estaban fijados hasta el 10%. Y en el caso de los Estados Unidos redujeron los aranceles del 145 hasta el 30% de los bienes chinos. Y seguirían entonces a los términos acordados para frenar esta guerra comercial, por lo menos en este periodo de tiempo donde se está recrudeciendo obviamente las tensiones en general. Y lo que vemos además con este sentido de la guerra comercial es que necesariamente dependen más Estados Unidos de China que China de los Estados Unidos. Porque lo cierto es que la mayoría de las empresas tienen tercerizada su producción en China porque es mucho más económicamente rentable contratar a chinos para que fabriquen tus productos Sí. que contratar directamente estadounidenses con otras condiciones y costos de operación y de vida para producir los mismos productos que van a terminar saliéndole más caros a los estadounidenses. O sea, los perjudica a ellos mismos. Sí, Y y eso a su vez también repercute al resto del mundo, por supuesto. Sí, por supuesto, pero aparte de eso, que la matriz económica ya no permite que vuelvan a instalar sus bases productivas en Estados Unidos. Así es. Y por otro lado también es como que no tienen esa capacidad de producir todo, absolutamente todo en Estados Unidos. Claro. Ya ni siquiera las materias primas.
de hecho, dependen a su vez de una cadena de producción de muchos valores que, que incrementarían los costos, pero de una manera tan abismal que es hasta impresionante, por lo menos de analizar cómo hasta una sola mandarina producida en los Estados Unidos lleva a su vez una cadena de producción tremenda, donde todos estos productos son, todos estos bienes y servicios que llevan justamente a la producción de esta misma fruta, a que terminen en, bueno, vendiéndose finalmente para el público masivo. No es igual, o sea, vos fíjate la cantidad de cosas que uno tiene que invertir en abono, tierras cultivables, transporte, mercadeo, publicidad, y termina siendo impresionante la cantidad de cosas que una sola cosa te puede significar una cantidad de productos impresionante. Yo creo que también Estados Unidos también tiene habla. Sí. Creo que mayormente Estados Unidos tiene también esa deuda con el tema del petróleo, ¿no? Que siempre fue como más conocido por eso. Por supuesto. Y también recordemos que la balanza comercial en el caso de China a Estados Unidos es mucho menor. O sea, en el sentido de que le debe mucho más Estados Unidos a China que China a Estados Unidos en la cualidad de proporción de producción en general. Y otra crítica que también se le está haciendo a la gestión china en este caso es la introducción del fentanilo, que todavía sigue siendo un problema, por lo menos en los Estados Unidos, y la gestión de Washington acusa a Pekín de introducirlo ilegalmente, tal como lo hicieron con la guerra del opio. El fentanilo como droga. El fentanilo, sí. Claro, pero para uso, no para uso médico, digamos. No en los hospitales. No los hospitales. Sino como una droga que se consume. Que se consume. Sí, como un opioide. Sí, como... así es. Cuando en este caso no está manteniendo una política de inclusión, en este caso Estados Unidos, como para contener la situación. Es decir, no está financiando un sistema público que pueda sostener a la población para poder combatir esa situación. ¿Viste que China nos sacó el visado? Podemos a varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, podemos entrar sin visado. Así es, varios países ya no cuentan con ese visado. Curiosamente China le sacó el visado a Argentina. ¿Por qué será concretamente? ¿Habrán tenido una motivación particular para hacerlo? No, yo no creo que sean buenas migas con el país. Yo creo que con el país, porque es hasta 2026, hasta mayo de 2026. Es un periodo corto. Sí. Si teníamos ganas de ir a China hasta 2026, podríamos aprovechar. Si no pedís visado, igual, no creo que porque si es con fines turísticos, aparte la visa que te dan. Sí. No sé, no tengo plata para ir a China, No. pero sí puede atraer mucho turismo, me imagino. Sí. Yo tenía una profesora de marketing que se fue a China a visitar a la hija que hizo hacer una maestría. Sí, a mucha gente se va a estudiar a China, sobre todo en las carreras tecnológicas. Ellos tienen mucho conocimiento avanzado en todo lo que es tecnología. Sí. Y te irrumpo y te tiro otra cosa. ¿Y viste lo de Trump que recibió refugiados sudafricanos blancos? Uy, ya. Bueno, no sé si viste la noticia, pero es como una de esas noticias medio que te llaman la atención. Seguramente Trump le habrá preguntado si son de África, Sí. ¿por qué son blancos? No, dice que los recibió porque dice que ellos sufren discriminación racial Uy, ya. en Sudáfrica. Y esto se da en un contexto en el cual está expulsando a rolete de migrantes, separando familias, expulsando niños. Bueno, y en ese contexto y en esa postura no tan marcadamente racista, invita a, entre comillas, refugiados blancos de Sudáfrica y alega como que hay una especie de discriminación a la inversa. Yo estaba pensando, Elon Musk... Elon Musk hizo ya uno nazi. No, pero Elon Musk tiene familiares... Sí, es de Sudáfrica. Es de Sudáfrica. Él es de Sudáfrica, sí.
Así Es uno de los sudafricanos blancos. digamos que es parte de los que está recibiendo, o es parte de la familia. Sí, técnicamente sí. Nada, te lo tiro, porque me parece que aporta al contexto mundial. Así es. Bueno, también para seguir un poco la línea que veníamos trabajando al principio, muchos líderes latinoamericanos se despidieron de Pepe Mujica. Hoy estaba viendo que muchos líderes se han pronunciado, pero justamente nuestro presidente no se ha pronunciado todavía por la muerte del Pepe. No ha sabido cómo, no ha querido. ¿Qué va a simplemente. decir aparte? Un zurdo empobrecedor, ¿qué va a decir? Mejor que no opine. Mejor, si no tenés nada bueno que decir, mejor no digas Aparte nada. que yo creo que particularmente Pepe es un personaje muy querido. Y muy querido inclusive por personas que no han bancado. Por lo menos es hasta muy respetado por incluso la oposición Sí, eso. de Uruguay. Sí, digo no solo la oposición de Uruguay, digo que hay personas que quizás no te bancaban a Chávez, no te bancaban a Evo, no te bancaban a Cristina, pero a Pepe te lo bancaban. Sí, yo igual te digo, incluso tuvieron una postura de no salir. Particularmente vi un video del Gordo Dan que trascendió, donde él dice que no le vamos a llevar los muertos a los zurdos. O sea, y tal. Es incluso una política de no mencionarlo. Por otro lado, también es como que se expresaron muchos líderes latinoamericanos. El expresidente Rafael Correa tuiteó se nos fue Pepe. También lo hizo nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo calificó como un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su patria. Y también el jefe de Estado, el ex jefe de Estado Evo Morales, también realizó un tuit con una foto y una dedicatoria. Bien. Por otro lado también está el presidente Lula da Silva. De hecho estaba en una cumbre por la CELAC en China y no había pronunciado palabras públicas hasta que también fue incluso a participar por el velatorio público. También se pronunció Gabriel Boric, el presidente de Chile, y también el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En el caso de Colombia, siempre se retoma, ¿no?, el tono de gran revolucionario, y que también tenía como esa visión de crear como esa unidad latinoamericana. Y también, por otro lado, se pronunciaron a su vez de México, Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, donde lo recordó como un ejemplo para América Latina y el mundo entero por la sabiduría y el pensamiento y la sencillez que lo caracterizaron. También incluso al presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, escribió unas palabras dedicatorias diciendo: un mundo mejor, en eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así, desde el corazón. Mi cariño más profundo para mi familia y para Uruguay. Eterno Mujica. Es impresionante cómo desde distintas partes de Latinoamérica y bueno... sí, el Europa, mundo de habla hispana. Sí, ha trascendido Mujica. Y cada uno de estos líderes inclusive se ha pronunciado, al menos en un sentido pésame hacia este mandatario. Con una importancia tan trascendental como ha tenido Pepe, creo que de esa forma tampoco podrá ser olvidado. Hay múltiples concentraciones masivas en Uruguay en honor a Pepe, y creo que es impresionante cómo miles de personas se aglomeraron al Palacio Legislativo para despedirlo. Eso es muy importante, por lo menos para destacarlo. Cómo han ido miles y miles de personas a despedirlo con banderas del Frente Amplio, con banderas uruguayas, y se han quedado afuera esperando para darle ese último adiós. Sí, recuerda un poco cuando falleció Néstor, cuando falleció Evita. Sí. Sí, bueno, una pena, pero gracias, Simón, ahí por traer todos esos cariños que le han ido llegando a Pepe Mujica.
Vamos a escuchar La manzana cromática protoplasmática y volvemos.